Muy bien, pues vamos a comenzar. Esta es una sesión en la que vamos a hablar sobre lo que puedes esperar como usuario de una instalación de autoconsumo. Yo me llamo Belén Gallego y soy de Data Insights y estoy obviamente en mi casa hoy en Madrid, todavía teletrabajando. Y me gustaría presentaros al experto de hoy que nos va a hablar precisamente de las instalaciones de autoconsumo. Mariano, te voy a quitar el mute de... A ver, no soy capaz. Mira si lo puedes hacer tú. Del micrófono. Ahí te escuchamos. Mariano, ¿te puedes presentar brevemente, por favor? Sí, hola, buenos días. Soy Mariano Xirgach, profesor de la Universidad de Málaga. Trabajo en investigación en el tema de sistemas fotovoltaicos y además soy vicepresidente de la Fundación Renovables. Pues muchas gracias, Mariano. Y veo que tenemos gente de Colombia, que tenemos gente de Berlín, o sea que tenemos aquí bastante crowd internacional, así que bienvenidos todos. Mariano, te pediría por favor que compartas tu pantalla y os cuento Sí, un poco cómo va la sesión. Es muy sencillo, simplemente vamos a tener una presentación de Mariano y a continuación pues vamos a tomar preguntas vuestras. Las preguntas las podéis mandar a través de la caja de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo, en la barra de herramientas de abajo en vuestra pantalla. No utilicéis el chat porque ahí se pierde un poco con la conversación, entonces si utilizáis la caja de preguntas y respuestas, ahí las podemos gestionar muy bien, ¿vale? También os comento que estamos grabando esta sesión y que va a estar disponible y os mandaremos un link para que la podáis volver a ver y que los materiales que estáis viendo también estarán disponibles para descargar. Mariano, sin más, si quieres muy seguir bien. adelante y empezar tu presentación. Pues sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Tensight y a la Fundación Renovable la oportunidad de participar en esta webinar y que hablemos un poco del autoconsumo fotovoltaico. Y ya sin más vamos a empezar la presentación. De todos es conocido la importancia de... No pasa esto. Utiliza los Ya. cursores, a veces que Sí, se sí, sí, queda... Sí. sí, perdón. De todos es conocido la importancia que tiene el autoconsumo fotovoltaico con la tensión energética y más la que va a tener en el futuro, pero a mí me gustaría enfocar esta presentación desde el punto de vista del usuario. Como usuario que normalmente tiene limitados conocimientos de lo que es el autoconsumo y de cómo funcionan las instalaciones, pues hay una serie de preguntas que me hacen a mí habitualmente y es, oye, ¿cómo es un sistema fotovoltaico? ¿Cómo se instala? ¿Qué puedo esperar? Oye, ¿hay una instalación óptima? ¿De qué depende? ¿Qué tamaño para un consumo determinado? ¿Qué tamaño puedo o cuál sería el tamaño adecuado para poner una instalación en mi casa? Vamos a hablar de autoconsumo doméstico sobre todo, ¿no? O sea, no otros tipos de autoconsumo doméstico fotovoltaico. La pregunta, ¿pongo baterías? ¿No pongo baterías? Oye, hoy día la gestión de la demanda es algo posible o es fácil de hacer. ¿Qué pasa con los sistemas de inyección cero o aquellos que permiten en la legislación actual española compensar excedentes? Hoy, para terminar, ¿cuál es el futuro tecnológico de estos sistemas? ¿Qué nos falta todavía por desarrollar en los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo? Bueno, pues ya sin más, muy brevemente, una instalación de autoconsumo es una instalación que permite generar energía eléctrica para abastecer parte de las necesidades energéticas de una vivienda conectada a red, una instalación conectada a red, es decir, no es un sistema aislado, es un sistema conectado a red, de manera que vertemos los excedentes o tomamos energía de la red cuando esta instalación no es capaz de cubrir la demanda de energía en este caso de la vivienda, ¿no? Si esto se hace por un sistema fotovoltaico, se llama un sistema de autoconsumo fotovoltaico y bueno, pues actualmente se rigen por el último Real Decreto en el que ya permiten la compensación de excedentes y también permite compartir instalaciones entre varios usuarios, aunque hay todavía algunas cosas que tendremos que desarrollar en este país para que esto sea una realidad importante, ¿no? Bueno, fijaros que una instalación conectada a red es una instalación muy simple, paneles que reciben radiación solar, un inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna, una conexión a red. Esta es la línea que viene de la red eléctrica y el contador normal que tenemos todos en nuestra vivienda, que en este caso es un contador bidireccional para contar todo lo que se inyecta a la red, todo lo que viene, y en medio hay un punto de conexión donde está el consumo de la vivienda. Realmente es una instalación muy sencilla, una instalación es, no sé, para 2, 3, 4 kilovatios picos, son instalaciones que se hacen en un día, 2 días, como mucho, dependiendo de si los paneles están en tejado o están en cubierta
es una instalación realmente muy simple, mucho más simple que una instalación de aire acondicionado, por ejemplo, o una instalación de telefonía, ¿no? Es algo realmente sencillo. Fijaros, este es un ejemplo de una vivienda, unos paneles encima de la casa, el inversor con un pequeño cuadro de protecciones eléctricas, y en el punto este, donde está el contador de la compañía de electricidad, pues se pone una llave protectora que pide la normativa, y en esta cajita donde se hace el paralelo entre las 3 líneas y ya está, ¿no? O sea, realmente no es una estación, del punto de vista técnico, que cualquier electricista puede hacer sin ningún conocimiento, casi sin ningún conocimiento adicional de energía solar fotovoltaica. Por tanto, es una instalación de ahorro energético, lo que nos permite es que parte de la energía que necesitamos dejamos de comprarla a la compañía eléctrica y la suministramos de nuestros propios paneles, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué instalación necesito y de qué depende el tamaño de la instalación? Bueno, pues evidentemente podemos decir de manera general que solo depende de 2 cosas: de dónde vives, es decir, de cuál es la energía solar que llega al punto donde tú vas a tener la instalación, y cuáles son tus hábitos de consumo, es decir, cuándo y cómo consumes la energía eléctrica en tu vivienda o en la aplicación en la que se vaya a poner la energía solar fotovoltaica. Desgraciadamente, estas 2 cosas son en gran medida desconocidas por la mayoría de nosotros. Yo he hecho un pequeño ejemplo poniendo un mapa de irradiación del que pone la Comunidad Europea en su aplicación PWGIS, y he comparado, por ejemplo, durante los años 2005-2016 la radiación en kilovatios hora metro cuadrado mes que recibe la ciudad del Sol, la llamada ciudad del Sol, que es Friburgo, en la Selva Negra, y una ciudad del norte de España como puede ser Bilbao. Pues fijaros que incluso en Bilbao tenemos más radiación que en el sitio más soleado de Alemania, que Friburgo, ¿no? que es el sitio donde más horas de sol, donde más radiación solar llega de toda Alemania. Claro, pensar que en España este año, que parece que están despegando el sistema de autoconsumo, tenemos 10.000 instalaciones fotovoltaicas, mientras que en Alemania hay 1,4 millones de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, pues nos da idea de la situación que tenemos en España tan privilegiada para el desarrollo de estos sistemas fotovoltaicos. De manera que el autoconsumo ya debería haber despegado con mucha más fuerza en España por las condiciones de radiación que tenemos, pero esperemos que esto va a cambiar en un futuro inmediato. No tiene ningún sentido que con los niveles de radiación fijaros que los niveles de radiación de Friburgo son exactamente la mitad de los que podemos tener en el sur de España, lo que quiere decir que la instalación en España se amortiza en la mitad de tiempo que una instalación en Alemania. Luego, digamos que el futuro de estos sistemas es muy prometedor, ¿no? Bueno, por suerte tenemos este sistema de información geográfica, el PWGIS, que nos da todos los parámetros meteorológicos que necesitamos para hacer un dimensionado correcto de una instalación fotovoltaica conectada a red y también para el autoconsumo, de manera que cualquier persona con muy pocos conocimientos puede poner un punto donde va a tener la instalación y obtener todas las variables climáticas de ese punto: radiación, temperatura, velocidad de viento, humedad. Incluso la propia herramienta te hace estimaciones de producción para distintos sistemas, autónomo, con seguimiento, conectado a red, etc. Es decir, que aunque todos sabemos que en el sur hay más radiación que en el norte y las horas de sol como están distribuidas en España, a la hora de pensar en una instalación, pues tenemos herramientas que nos permiten saber con mucha fiabilidad cuál es la radiación que va a obtener nuestro sistema fotovoltaico para cualquier orientación y cualquier azimut, es decir, para cualquier posición en que lo vayamos a poner y en cualquier punto de la geografía de Europa y prácticamente del mundo. Es decir, todo eso está desarrollado y se conoce. Aquí os dejo el enlace donde podéis acceder a esta herramienta, que es gratuita y que, por lo tanto, podemos usar libremente para conocer qué podemos esperar, qué radiación podemos esperar en una localidad determinada. La otra cosa que tenemos que ver es el consumo, saber muy bien cómo consumimos la energía eléctrica en nuestro hogar antes de instalar la instalación fotovoltaica. Desgraciadamente, los llamados contadores inteligentes no han servido para que los usuarios podamos conocer en tiempo real nuestros hábitos de consumo, solo lo sabe la compañía eléctrica, lo cual es básico, puesto que no es imposible actuar sobre lo que no conocemos, y de manera que deberíamos de tener acceso libre, gratuito y en tiempo real al consumo de nuestra casa, porque los estudios que se han realizado dicen
Dos cosas. Primero, que tenemos una potencia contratada por encima, la mayoría de la gente tiene una potencia contratada por encima de las necesidades. Y segundo, que invertir en ahorro energético debería ser la primera medida, puesto como ahora veremos, la cantidad de paneles que tenemos que poner está directamente relacionada con el consumo total de la vivienda, de manera que cualquier esfuerzo que hagamos en ahorro energético nos va a repercutir en instalaciones fotovoltaicas más pequeñas y, sin embargo, como veremos luego, no va a repercutir en el ahorro energético. De manera que ahora mismo ya, poco a poco, en España las compañías comercializadoras empiezan a suministrar a los usuarios las cargas de consumo en valores cuarto horarios, de manera que con una pequeña aplicación muy sencilla uno puede conocer un año entero de cómo ha sido el consumo de tu vivienda y analizarlo y tener la información necesaria para poder calcularse bien una instalación fotovoltaica. Hay que tener en cuenta que tanto la radiación solar como los consumos son magnitudes variables y conocemos lo que ha pasado los años anteriores, no podemos estimar qué va a pasar razonablemente en los años en los que instalemos la instalación fotovoltaica. Esta es la figura típica que está en todos los libros para explicar el autoconsumo fotovoltaico. Una generación solar en azul, en un día claro, en el que por la noche tenemos que coger energía de la red y en el momento que empieza a salir el sol, pues parte de la energía que producimos la utilizamos directamente en la vivienda y el resto, esta que está por debajo, negativo, sería la que invierto a red. En el momento que se va el sol, pues vuelvo a consumir energía de la red. De manera que en azul está la producción, el consumo de la vivienda está en rojo y el intercambio de la red en positivo, los positivos para arriba, lo que yo inyecto en la red que me sobra del sistema fotovoltaico para abajo. Esto, que es una manera sencilla de explicar cómo funciona la instalación fotovoltaica de consumo, en la realidad es mucho más complejo. El intercambio de energía con la red es instantáneo, de manera que dependiendo de que sea un día nublado, invierno, verano, o de cuáles sean los hábitos de consumo, nos podemos encontrar no cosas tan bonitas como antes, sino como aparecen en esta gráfica, es decir, intercambio instantáneo con la red. Lamentablemente no podemos conseguir y simular intercambio instantáneo con la red, puesto que acabamos de ver que los datos climáticos que podemos obtener son datos horarios. Claro, vamos a cometer un pequeño error si hacemos balances horarios, pero el error no es muy significativo. Lo que sí es importante es que si no conocemos los consumos y la producción fotovoltaica horaria, es muy difícil saber optimizar cómo va a ser una instalación fotovoltaica de autoconsumo. ¿Por qué digo esto? Pues porque si uno analiza los datos de un año de una vivienda, a cualquier hora del día podemos encontrar que en cualquier momento del día hay un mínimo, es decir, en alguna hora de cualquier momento del día el consumo de sal ha sido muy pequeño. El valor medio pues está en azul, con dos picos de consumo, uno al mediodía y otro por la tarde, pero y en rojo está el valor máximo. Entre el rojo y el gris, con un valor medio que es el azul, pues tenemos toda la variabilidad del consumo a lo largo de todo el año, de manera que si no hacemos un balance al menos horario, no nos vamos a enterar de qué es lo que podemos esperar de la instalación fotovoltaica. Bueno, hay dos parámetros de evaluación para entender un poco cómo funciona la instalación fotovoltaica, que son los porcentajes de autoconsumo y porcentaje de autosuficiencia. Porcentaje de autoconsumo es la relación entre la energía autoconsumida respecto a la producción, es decir, cuánto de lo que produce mi sistema fotovoltaico lo puedo aprovechar directamente en mi vivienda, mientras que el porcentaje de autosuficiencia es cuánto de lo que produce el sistema fotovoltaico es ahorro en factura, es decir, cuánto de mi consumo total me lo aporta directamente el sistema fotovoltaico. Fijaros que son dos conceptos distintos que son complementarios. De manera que un ejemplo muy sencillo es ver cómo varían estas curvas en función de la potencia pico instalada para un determinado consumo. Pues fijaros que, claro, si yo pongo muy pocos paneles, 250 vatios, pues prácticamente toda la energía la voy a autoconsumir, es decir, todo lo que produzcan los paneles voy a poder autoconsumir en la casa, pero sin embargo el ahorro que obtengo con esta instalación es muy pequeño, puesto que con 250 vatios paneles estamos hablando de instalaciones de 10 kilovatios hora de consumo medio diario anual, pues evidentemente con 250 vatios cubo muy poco del consumo de la casa. En la manera que yo voy aumentando la potencia de la instalación, obviamente va disminuyendo la cantidad de energía que puedo autoconsumir, es decir, empiezo a inyectar cada vez más en la red
y también empieza a subir la cantidad de energía que me ahorro con el sistema fotovoltaico. Y es muy interesante ver que esta curva, que al final es el ahorro en factura, el azul, la autosuficiencia, es una curva que satura, es lineal en la primera parte de la gráfica y luego empieza a saturar. ¿Por qué satura? Pues satura porque si nosotros analizamos el consumo, pues no tenemos batería, solo vamos a poder cubrir aquellos consumos que se produzcan durante las horas diurnas. En este caso, las horas diurnas estaban alrededor del 50%, ese es el valor máximo en el que puede llegar. Quiere decir esto que por mucho que aumentemos la potencia pico de la instalación, esta curva azul va tendiendo asintóticamente a esta raya naranja y nunca la va a llegar a tocar, porque no vamos a conseguir nunca que exactamente la producción fotovoltaica sea exactamente igual a la curva de consumo en esta vivienda a lo largo de todo el año. ¿Vale? Y luego hay otro punto muy interesante, que es este, que es el punto donde se cortan las dos curvas. Cuando se cortan las dos curvas, claro que el numerador es el mismo y por lo tanto los denominadores también. En el punto de corte de esas dos curvas, que la autosuficiencia y el autoconsumo coinciden en su valor, es aquel punto donde la producción fotovoltaica anual coincide con el consumo total de la vivienda. Fijaros que coincide, pero con un 42% de autoconsumo y autosuficiencia. Es decir, si miramos la producción total anual, esa coincide con el consumo total de la vivienda, pero el ahorro en factura es solamente el 41%. Y es también el 41% de toda la energía que produzco la que utilizo directamente en la vivienda. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque fijaros que este punto es independiente del perfil de consumo de la vivienda. Este punto podría, para un consumo determinado, este valor está fijado. Puede estar un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, dependiendo de los hábitos de consumo y dependiendo de que esta raya esté un poquito más arriba y un poquito más abajo. Pero este valor es constante. Es decir, si queremos tener una vivienda que produzca la misma cantidad de energía que consume al cabo del año la vivienda, eso es muy sencillo de hacer. Un sencillo cálculo, un ejemplo, consumo medio anual de 10 kWh con una radiación media anual sobre el superficie de paneles de 5,1 kWh metro cuadrado y con un factor de rendimiento de 0,8, pues nos da potencia pico igual a consumo partido por radiación diaria por PR, pues nos da que efectivamente ese punto está en 2,5 kilovatios pico, que es efectivamente el punto alrededor de donde estaba el punto de la gráfica anterior. ¿Vale? Bueno, fijaros que la máxima autosuficiencia posible lo da el consumo en las horas diurnas. ¿Cómo es posible desplazar esta línea hacia arriba o hacia abajo? Pues solamente haciendo gestión de la demanda. Si hacemos gestión de la demanda, si hacemos gestión de la demanda, podemos subir esa curva un poquito más arriba, esa recta naranja un poquito más arriba o un poco más abajo, y podemos desplazar este punto más a la derecha o más a la izquierda si variamos el consumo total anual de la vivienda. Ahora, si tomamos medidas de ahorro energético, pues evidentemente este punto se desplaza un poquito hacia la izquierda, y si tomamos medidas de gestión de la demanda, pues esta barra seguramente puede subir un poquito más. Lo que os decía es que ese punto es independiente del perfil de consumo. El valor de la potencia pico necesaria es independiente del perfil de consumo. Entonces, fijaros, claro, la productividad es igual a la radiación por el factor de eficiencia, lo que llamamos el performance radio, pues evidentemente para el mismo consumo, pues en Málaga tiene eficiencias mayores, estamos cercanos a 5 kilovatios hora por kilovatio pico, y Santander, que es en el norte, pues como tiene menos radiación, pues cada kilovatio pico instalado pues nos da solamente alrededor de 3,6 kilovatios hora. Podemos representar esto también de otra manera, es decir, en función de la potencia pico lo podemos dividir por ese yield y multiplicar la inversa del yield por el consumo, y claro, nos vuelve a decir que para el mismo consumo, para un consumo de 15 kilovatios hora, pues en Málaga me basta una instalación de 3 kilovatios, mientras que si me voy a Santander, para tener
para cubrir el mismo consumo necesito una instalación mucho más grande porque tengo menos horas. Vale. Bueno, los valores de autosuficiencia, que al final es el ahorro en factura, evidentemente no son constantes a lo largo del año, puesto que las horas de sol son más pequeñas en invierno que en verano. Luego, aunque tengamos en media, podemos tener valores de autosuficiencia altos, pues ahí en verano son mayores y en invierno son más pequeños, como corresponde. Lo que sí es importante de esta tabla es que para cualquier zona de España, Coruña, Burgos, Lérida, Málaga, Islas Canarias, se alcanzan valores de autosuficiencia elevados, por encima del 30%, sin hacer ningún tipo de gestión de la demanda. Evidentemente, no con la misma instalación, no con la misma potencia pico en cada una de las zonas, porque eso sí depende de la radiación que llega a cada uno de los sitios. ¿Vale? De manera que si el autoconsumo es sin batería, podemos decir que la caracterización del consumo y el balance horario es imprescindible para estimar la potencia pico. Bueno, un último comentario que se me ha olvidado de la gráfica anterior, perdón. Es que parece que a la derecha del punto este de corte, pues no tiene mucho sentido seguir aumentando la potencia pico de paneles, porque ya no estamos ganando prácticamente nada de autosuficiencia, estamos encareciendo la instalación. Luego, la potencia a la que se consigue que la producción anual coincida con el consumo anual, pues debe ser considerado en principio un límite superior máximo de potencia instalar, toda vez que potencias mayores no influyen significativamente en la autoeficiencia del sistema y que valores de autoeficiencia próximos al 40% en vivienda pueden considerarse valores máximos para instalaciones domésticas sin ninguna gestión activa de la demanda. Y que los valores de autosuficiencia pueden aumentar si aumentan los consumos diurnos en detrimento de los nocturnos, es decir, si podemos trasladar consumos que se hacen por la noche a consumos que se hacen en horas diurnas, y que, como hemos visto, ese punto, o sea, las medidas de ahorro energético tienen una repercusión inmediata y directa en el tamaño de la instalación de autoconsumo. Si disminuimos el consumo total de la vivienda, pues automáticamente ese punto de corte se nos desplaza hacia la izquierda y, por lo tanto, vamos a obtener instalaciones más chicas. Mientras que prácticamente los porcentajes de autosuficiencia van a permanecer constantes. La cosa cambia radicalmente cuando al sistema le añadimos unas baterías. Aquí os presento, para el caso de una instalación en Málaga, cómo varía en función de la capacidad de batería, en función de la potencia pico instalada, cómo varían estas curvas, tanto de autosuficiencia como autoconsumo. Fijaros que ahora ya no hay una solución única. Si yo quiero alcanzar un 50% de autosuficiencia, pues puedo alcanzar con una instalación de 3 kilovatios y 5.000 vatios hora de acumulación, o lo puedo hacer con menos batería y con más paneles. Lo que sí está claro es que si pongo muy pocos paneles, no me sirve de nada aumentar la capacidad de la batería, puesto que no aumento el nivel de autosuficiencia, y también que las curvas de autosuficiencia se acaban saturando. Y otra cosa muy importante, a pesar de que yo siga aumentando la capacidad de la batería, no llego nunca a un 100% de autosuficiencia si no hago gestión de la demanda. Lo mismo pasa con el autoconsumo, claro, en instalaciones pequeñas de 1 o 2 kilovatios pico, prácticamente con una capacidad de batería cercana a los 10 kilovatios hora, pues prácticamente todo lo que produce la instalación fotovoltaica lo autoconsumo, pero claro, si os fijáis en la curva azul y en naranja, la autosuficiencia aquí son pequeñas, ¿no? La autosuficiencia son bajas. Y fijaros que también hay un momento en que las curvas de autosuficiencia se juntan. Es decir, no tiene demasiado sentido seguir aumentando el tamaño de la instalación, puesto que no voy a aumentar, no voy a conseguir, ni por tamaño de potencia pico, ni por aumentar la capacidad de la batería, no voy a conseguir aumentar razonablemente la autosuficiencia del sistema. De manera que el tema de la batería es más complicado de analizar. Hay que tener mucho cuidado porque tiene que estar equilibrada la potencia pico de la instalación con el tamaño de la batería para conseguir ahorros importantes. De manera que con baterías, para la misma autosuficiencia, ya no existe una solución única de tamaño de instalación. Poner baterías siempre aumenta la autosuficiencia de la instalación, pero para cada potencia pico instalada hay un valor máximo de capacidad de la batería a partir de la cual ya no va a aumentar significativamente la autosuficiencia. Bueno, un ejemplo
para ver qué pasa en una instalación real. Esto es un dato de una instalación real en Málaga de 3 kilovatios picos con algo de gestión de la demanda, manual, nada automatizado. Fijaros que aquí hemos alcanzado autoeficiencias del 49%, con autoconsumos del 34%. Fijaros que eso quiere decir que nos hemos ido más a la derecha del punto de corte y con valores de productividad alrededor de 4,7, ¿no? kilovatios hora por kilovatio pico, y como decíamos antes, en verano tengo autoeficiencias muy altas, en invierno la autosuficiencia es más baja. Bueno, si nos vamos a echar unos números de qué es lo que ha pasado aquí, pues vemos que con un precio de compra de energía, que veis aquí, con un precio medio de venta de excedentes de alrededor de 5 céntimos de euro el kilovatio hora, una potencia contratada, en este caso de la vivienda, de 4,4 kilovatios, pues fijaros que en energía, sin la instalación fotovoltaica, en factura hubiéramos pagado al año 450 euros, con fotovoltaica, el ahorro directo por consumo directo de la fotovoltaica en la vivienda, esa factura en energía ha bajado a 232,8 euros. Por la venta de excedentes, si hacemos compensación de excedentes, nos fijamos que hay meses en que no todos los excedentes pueden ser compensados, de manera que al final la factura, si hacemos compensación de excedentes, en vez de pagar 450 euros sin instalación fotovoltaica, estaríamos pagando 88 euros. Fijaros que el ahorro anual de esta instalación es de 362 euros anuales, con compensación con compensación de excedentes. Sin compensación de excedentes, que es lo que pasaba hasta el nuevo Real Decreto, el ahorro se quedaba solamente en 217,7 euros. Llama la atención también, bueno, el que haya meses en los que no podamos compensar todos los excedentes, porque el punto óptimo estaba en 2,5 kilovatios hora, como habíamos visto, y sin embargo esta instalación es de 3, es decir, nos hemos ido ya hacia la derecha del punto ese de corte de las dos curvas. Eso significa que en verano vamos a producir muchísimo más de lo que podemos compensar en factura, incluso en algunos meses, como pasa aquí en el mes de noviembre, que el consumo ha sido más bajo porque no hay calefacción ni aire acondicionado, pues hay un momento en que ya no podemos compensar los excedentes. De manera que irnos a tamaños de instalación por encima de ese punto de corte, pues aparte de hacerlas, se hacen instalaciones mucho menos competitivas, ¿no? No tendría muy sentido. Bueno, llama la atención de que, claro, una instalación de potencia contratada a 4 kilovatios hora paga anualmente solo de fijo 185 euros. Es decir, tenemos un problema con la tarifa eléctrica en España, puesto que, aunque yo no consumo absolutamente en la vivienda, tengo que pagarle a la compañía eléctrica 185 euros por el fijo de potencia, mientras que mi consumo eléctrico en una estación de autoconsumo es solamente 88 euros, es decir, casi 3 veces más. 2 veces y media más, ¿no? Tenemos un problema en la factura. Es decir, no puede ser que el peso en las instalaciones de consumo, el peso del fijo de potencia sea tan alto en relación de lo que vamos a pagar por la energía consumida en la vivienda. Bueno, otra de las cosas que comentábamos, bueno, ¿y por qué hacer instalaciones de vertido a red? Pues desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, porque si esta instalación no hubiéramos permitido la inyección a red, pues lo que ocurre es que el inversor regula el punto de máxima potencia del campo de paneles para suministrar exactamente la energía que consume la vivienda, pues directamente hubiéramos disminuido la eficiencia de la instalación un 60 o un 70%. Y es muy importante también darse cuenta, en esta gráfica lo vemos, que incluso aunque la instalación sea muy pequeñita, nunca estamos llegando a un 100% de autoconsumo. Es decir, las instalaciones sin convertido cero, que son una reminiscencia del anterior Real Decreto en el que la gente tenía miedo a inyectar a red porque no vayan a ponernos una multa. De hecho, el decreto amenazaba con todos los castigos del mundo. Pues son ineficientes energéticamente y económicamente, pues si tú no compensas esa energía no te la van a pagar. Y además es totalmente insolidario, porque la energía que tú inyectas a la red la va a utilizar un vecino, lo va a utilizar cualquier otra persona, no tiene sentido dejar de generarla.
ni por interés económico ni por solidaridad, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, deberían de desaparecer las instalaciones con vertido cero, deberían de desaparecer, puesto que vamos a un sistema energético eficiente y de ahorro energético y de energía renovable, pues no tiene mucho sentido que limitemos la instalación de manera que no podamos inyectar toda la energía que produzcamos para que otro la pueda aprovechar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el futuro del autoconsumo en España? Pues el futuro del autoconsumo es el autoconsumo compartido, que podamos poner una instalación fotovoltaica y compartirla con más gente. Tampoco se entiende muy bien el tema de las distancias, en el que hay una distancia máxima a partir del cual tú ya no puedas compartir la energía. Eso es una cosa que pasa en España, en otros países, incluso si tú tienes una casa de campo y pones paneles, puedes compensar lo que produces en la casa de campo con la factura energética de tu vivienda que está en otro sitio muy distante. Al final todo va a la red y todos inyectamos a la red y todos usamos la red. No se entiende muy bien que haya una distancia máxima a la que tú puedas compartir ese autoconsumo con otras personas. Tenemos que hacer un esfuerzo importante en la integración de dispositivos. Necesitamos conocer el consumo de nuestra vivienda en tiempo real, porque esto nos permite hacer gestión de la demanda. Las baterías todavía no son rentables para sistemas de autoconsumo, todavía tienen que bajar de precio, puesto que si te compensan los excedentes es más barato que te compensen los excedentes que poner la batería. La batería tanto del sistema fotovoltaico como, por ejemplo, la que puedas tener en un vehículo eléctrico, y necesitamos que la gestión de la demanda, que ahora es poco menos que manual, sea una gestión inteligente. Es decir, nos quedan dos grandes desarrollos tecnológicos por hacer. Uno es la electrónica integrada de todos estos dispositivos, alguien que integre y que se entiendan entre ellos tanto los aparatos de consumo como el inversor que produce la energía fotovoltaica, como la carga y recarga de baterías tanto de la instalación como del vehículo eléctrico, y que tengas algoritmos de control y gestión eficiente para que el usuario no tenga que estar todo el día, ahora apago, ahora enciendo, ahora no pongo este consumo, ahora sí lo pongo. Eso tiene que estar todo mucho más actualizado, de manera que hay un reto importante tanto en electrónica integrada de dispositivos como en algoritmos de control y gestión energética eficientes, que actualmente no están. Se va avanzando, pero todavía es bastante tedioso y todavía no está integrado. Tú no puedes comprar cualquier tipo de instalación, cualquier tipo de inversor, cualquier tipo de cargador de coche eléctrico y que haya una gestión integral y única de todo eso bajo el mismo algoritmo de control. Eso es algo que se va a desarrollar en los próximos años, esperemos que pronto. Y en España seguimos teniendo una asignatura pendiente muy importante, que son la simplificación de los trámites administrativos. Sigue siendo muy tedioso los trámites administrativos para legalizar una instalación de autoconsumo. Todavía, después de casi más de un año, creo que ya se aprobó el último Real Decreto, todavía es imposible. Muy poca gente ha conseguido que la compensación de excedentes, se pone todo tipo de trabas a que las compañías te compensen los excedentes que inyectas a la red. Todavía no es posible y todavía es un poco caótico y tedioso y muy complicado todos los trámites administrativos que hay que hacer para legalizar una instalación que se pone y que es una instalación simple y que se instala en un solo día, ¿no? Yo creo que estos son los retos que nos quedan por afrontar en el tema autoconsumo, que yo creo que van a ir muy rápidos, puesto que hay mucho interés, y creo además que el autoconsumo en España tiene un futuro brillante, porque no puede ser de otra manera. Es decir, tenemos un gran recurso solar, los precios lo permiten y por lo tanto creo que no hay ninguna razón para que los sistemas fotovoltaicos, dentro de poco veamos muchos sistemas fotovoltaicos de autoconsumo instalados en España. Bueno, ya para terminar, algunas conclusiones. Las instalaciones de autoconsumo producen ahorros energéticos importantes. El tamaño máximo de un sistema fotovoltaico sin batería debería ser aquel que iguale la producción como máximo, aquel que iguale la producción fotovoltaica anual al consumo total, lo que llamamos viviendas de emisiones cero. En sistemas domésticos sin gestión de la demanda es complicado, difícil obtener valores de autosuficiencia, es decir, de ahorros energéticos en factura mayores del 40%.
con sistemas de acumulación adecuadamente diseñados se puede llegar a ahorros entre el 60 y el 80%, dependiendo del clima del lugar y el tamaño de la instalación. Desde mi punto de vista, los sistemas invertidos a red no tienen mucho sentido en un sistema eléctrico eficiente y renovable. Y la compensación de excedentes, incluso en su formato actual, que es otro tema de discusión, puesto que no lo están haciendo las compañías eléctricas tal y como dice el Real Decreto. Yo creo que todavía se podría, si lo hicieran bien, todavía los ahorros serían mayores. Yo creo que el tema de haber quitado el impuesto al sol y el tema de que permite la compensación de excedentes, si conseguimos que se haga de manera rápida y ágil, yo creo que va a ser un impulso importante al autoconsumo fotovoltaico. Y por mi parte, eso sería todo. Creo que hemos estado 35, no hemos llegado a 40 minutos. Espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición para las preguntas que tengáis a bien comentar o que discutamos. Muchas gracias, Mariano. Bueno, ahí tenéis los datos de Mariano, si queréis hablar con él directamente. Y bueno, ha sido una presentación que ha, bueno, a todo lo que es el espectro, ¿no? de lo que es una instalación de autoconsumo. Tenemos 8 preguntas esperando, así que te las voy a hacer si te parece. Venga, adelante. Sabes que ha salido un Real Decreto la semana pasada que también se hablaba un poco del autoconsumo y los nuevos modelos de negocio, sobre todo el autoconsumo compartido, así que esperemos que ya va sentando las bases, pero sí que yo estoy contigo, estas cosas necesitan tiempo y requieren tiempo para ver lo que significan realmente. A ver, entonces, Javier pregunta, ¿en un sistema sin baterías es imprescindible que exista red externa para poder producir energía con paneles? Sí, si no hay baterías, o sea, todos los sistemas, a ver, hay dos tipos de inversores en fotovoltaica, los que son de conexión a red y los que son para instalaciones autónomas, aunque ya es verdad que ya hay aparatos electrónicos que permiten las dos cosas. Pero si no hay batería, no, o sea, la red, los sistemas conectados a la red, el voltaje lo pone la red. O sea, el inversor no es generador de voltaje, es solamente un generador de intensidad. De manera que si no hay red no funciona. De hecho, es una de las medidas de seguridad que tienen los inversores. Si tú cortas la red, el inversor se apaga automáticamente y no permite la generación de energía. Hay algunos casos que permiten inversores que permiten actuar en las dos formas, como conectados a red o como autónomos. Pero cuando funciona como autónomo necesita la batería para que genere la onda de red también, con lo cual, si no hay batería, no hay ninguna posibilidad de que funcione un sistema fotovoltaico. Pues ha estado muy claro, yo creo, así que nos queda claro. ¿Cómo realizamos la gestión de la demanda en nuestra casa? Bueno, pues ahora mismo la gestión de la demanda es casi manual, es decir, hay ya una serie de dispositivos que se mueven por red Wi-Fi y que tú puedes activar o desactivar desde tu teléfono, pero todavía no existen, yo no conozco inversores fotovoltaicos en el mercado que se comuniquen con equipos de consumo de la vivienda y que permitan, mediante un algoritmo de control, el que tú le programes y les digas cuándo pueden encender o cuándo pueden apagar diversos sistemas. Claro, está todo el tema de la domótica, pero el tema de la domótica son más sensores, más medidores caros, puestos en todas las líneas, es decir, lo que tenemos que ir, también, claro, también electrodomésticos que permiten encendido y apagado remoto o incluso frigoríficos o cualquier electrodoméstico, pero no existe todavía la gestión integrada de todo eso con los sistemas fotovoltaicos, con lo cual es un poco tedioso, porque cuando tú haces gestión, claro, si hoy está nublado, dices, bueno, pues no pongo la lavadora, ¿no? La tengo conectada en mi móvil, pues hoy no la enciendo mañana que sé que va a hacer sol, pero es una gestión prehistórica todavía de la demanda, ¿no? Todavía nos falta sistemas integrados que se comuniquen entre sí, que eso pueda estar programado y que ellos tomen sus decisiones sin necesidad de que tú estés pendiente de cuándo enciendo o cuándo apago cada electrodoméstico o cada carga de la vivienda. Todavía falta. Eso no lo tenemos todavía, pero va a llegar, eso va a llegar. Es una de esas cosas que dices, debe existir en algún sitio, ¿no? Pero que una cosa es lo que te imaginas y lo que es la capacidad de la tecnología y otro lo que después se puede fácilmente conectar. Claro, fíjate que Google Home, esto, ¿no? Tienen aparatos a Estados Unidos y tienes aparatos en que desde un solo aparato Un te controla termostato, sí. la calefacción, el aire acondicionado y muchos consumos de la casa. Pero no se comunica con el inversor, no se comunica con el cargador del automóvil si tengo un coche eléctrico. Todo eso se tiene que integrar y comunicar entre sí, porque no tiene sentido que sean cosas separadas si estamos hablando de gestionar
la demanda y de ser eficientes en el consumo de energía, ¿no? Y lo primero, tenemos que saber cuándo consumimos energía y tenemos que tener acceso a los datos. No tiene sentido que tú pagues, te manden la factura y te manden ahí, no, tú no sepas, yo necesito saber, porque es bueno saber, oye, ¿por qué hoy ahora estoy consumiendo 500 vatios y tengo todo apagado? A lo mejor tengo por ahí una fuga o vete a saber, ¿no? Sí, Entonces, para tomar totalmente. medidas de ahorro energético, el que tú puedas ver en tiempo real, que en otros países está, ¿no? Que los contadores de conexión a red tienen una interfaz entonces, en una app, y tú en una app estás viendo el contador y estás viendo en tiempo real cuál es el consumo eléctrico de tu casa, si está inventado. Pero en los contadores que hemos instalado en España, esa función no está implementada para que el usuario pueda tener acceso a sus datos en tiempo real. Los tiene la compañía eléctrica, pero no los tienes tú, que es el que tiene que tomar medidas. Pero lo curioso es que son tus datos, además. Y además son tus datos, claro, no tiene ningún Eso, sentido. y que te pertenecen. Sí, eso hay una empresa que se llama Pylon, una startup, no sé si lo conocéis, Sí, que está sí, sí. haciendo cosas con datos y Está... te da acceso. O sea que si queréis acceso a vuestros datos en tiempo real, hablar con ellos porque os dan acceso. Pero es un tema de estos que dices, no tiene sentido y es verdad que está todo como medio diseñado para hacerlo difícil, ¿no? Sí, ellos tienen los datos, pero bueno, son mis datos. Lo primero que tengo que tenerlos soy yo, luego te los doy si quieres, o ya veremos, ¿no? Pero no, Entiendo que han les hecho un puedes contador exigir. inteligente para ellos, pero solo para ellos, no para mí, ¿no? Ya, Contador totalmente. inteligente en tu dirección, para tener tus datos, claro, tienes datos de a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, cuando pones un electrodoméstico, ellos tienen todos los datos. Y tú no eres capaz de saberlo, ¿no? No tienes ese histórico, tú poder analizar, oye, ¿qué puedo hacer yo para disminuir mi consumo? ¿Qué puedo hacer para mejorar, pagar menos? Incluso, claro, es que si tú vieras los estudios que se han hecho, es que tú ves de pronto que tienes contratado 4,4 kilovatios y resulta que la potencia máxima en tu casa ha sido de 3. Estás pagando de más. Pues claro, no les interesa que tengas acceso a esos datos, ¿no? Muy Pero vamos, interesante. habría que conseguirlo, porque Que es sí. básico, es Se básico. consigue porque esos datos son tuyos al final. El límite superior de potencia. ¿No habría que tener en cuenta la compensación de los excedentes de forma que se dimensione para que la compensación de los vertidos sea próxima al coste de la energía comprada? Sí, bueno, claro. Lo que pasa es que sí, o sea, tú te puedes mover alrededor de ese punto y decir, bueno, si hay un óptimo económico que puede estar por encima del punto ese de corte del que hemos hablado. Es decir, bueno, pero fijaros que en el momento que te vas mucho a la derecha de ese punto, hay ya excedentes meses que no los puedes compensar. Entonces estás regalando, que es otra cosa que tampoco se entiende muy bien porque los excedentes no se compensan todos o se acumulan para la factura del mes siguiente, ¿no? En España no te dejan, este mes te has pasado, pues los pierdes, ¿no? Hombre, pero es que en verano, como hay tantas horas de sol, pues va a ser difícil que puedan compensar todos algunas veces, ¿no? Pues ¿por qué no me dejas que compense más? Bueno, pues esto está hecho un poco para que no te conviertas, o sea, que tú tengas esta estación fotovoltaica para generar la energía que necesites, pero no te conviertas en un productor de energía, digamos, encubierto. Yo pongo una instalación muy grande, cojo lo que pueda coger, como el resto me lo van a pagar, pues lo enchufo y gano dinero, ¿no? Entonces, un poco intentan con esa compensación de excedentes el que que no te sea rentable poner instalaciones muy por encima de la energía que tú vas a consumir en tu vivienda. Esa es un poco la Ay, idea, ¿no? Que el tampoco precio. tiene mucho sentido porque la va a consumir el vecino, déjame, si yo quiero invertir, ¿no? Sí, pero ya te entras en Tampoco... otro régimen, ¿no? El Sí, sí, autoconsumo claro, compartido. ahí entras en otras historias. A ver si el autoconsumo compartido se desarrolla adecuadamente porque podría ser una herramienta muy útil para mucha gente. Estamos preparando con un grupo de gente que está haciendo el primer piloto, creo yo, de autoconsumo compartido en España, que se está ahora llevando a cabo, y para septiembre tendremos un webinar y ahí Muy vamos a bien, poder ver cómo genial. funciona con todas las tecnologías, porque sí que hay mucho por hacer aquí, creo yo. Sí, sí, Y sí, sí. estamos como, mientras que las grandes plantas y todo sucede más rápido porque las empresas van como muy, cuando se trata de temas así como de comunidad, pues hay un poco como de falta de información, en fin, entonces es Sí, necesario hacer sí, estas sí, cosas. sí que A sí. ver, el precio de la compra de energía de 0,1255 euros kilovatio hora, ¿qué incluye exactamente? ¿Es solo el precio de energía? ¿Es con IVA o sin IVA? Debe ser un No, precio. es sin IVA, es el precio de la energía, la que, bueno, ese precio fluctúa dependiendo de la comercialidad de electricidad. He puesto ahí un valor que es el que tengo yo Como de en media. mi Sí. casa, que es un valor, está alrededor de 0,12, 0,013, lo que ahora mismo
y es sin IVA, es decir, es algo que te están... Claro, yo para hacer la comparación he quitado los impuestos para poder comparar bien en cuál es el ahorro y no mezclarlo con el tema impositivo, que eso lo pagas después, claro, evidentemente. Y también le llega bien. Dice, el nuevo RETBT, que yo no sé qué es esto, en realidad. Reglamento de baja tensión. ¿Sí? Ah, vale. Obliga que las instalaciones de menos de 800 vatios de potencia deben ser vertido cero. ¿Qué sentido tiene esta norma? Ninguno. Para mí ninguno. No sabía que el reglamento de baja tensión te decía que por debajo de 800 vatios tiene que ser vertido cero. Eso no tiene para mí no tiene ningún sentido. Ninguno, vamos. Porque, bueno... ¿Se puede hacer algo para cambiarlo? Supongo que sí. Habrá que protestar, Sí. entonces. Habrá que ver quién no tenía noticia de que el nuevo reglamento de baja tensión ponía eso, pero me parece un disparate, vamos, para mí no tiene ningún sentido. A Pues nivel son práctico, instalaciones más ineficientes, incluso aunque sean muy pequeñas. A nivel práctico, con una instalación de 500 vatios pico se genera un ahorro económico anual de unos 250 euros, obviamente sin compensación de excedentes. ¿Qué sentido tiene instalar en un domicilio potencias mucho más elevadas? Bueno, puede tener sentido, a ver, yo por ejemplo, deberíamos de ir a, como está pasando en otros países de Europa, a viviendas de energía cero, es decir, que tú produzcas la energía que consumas. Realmente, si tienes compensación de excedentes, claro, la instalación más rentable es una instalación muy pequeña, pero es que lo que estás contribuyendo a la generación de tu propia energía, desde mi punto de vista, es muy pequeño. Yo creo que hay que ir a instalaciones que te permitan un ahorro significativo de la energía que tú consumes en la vivienda y el resto, pues compensarlo con excedentes. Si no, vamos a poner todas instalaciones muy pequeñitas, que está bien, vas a amortizarlas muy rápido, pero tu vivienda va a seguir contaminando, puesto que la mayor parte de la energía que consumas no la vas a producir en tu casa. ¿Por qué, ¿Por qué crees que actualmente existe más oferta de servicios que demanda real de clientes? En autoconsumo, se supone. Pues supongo que porque todavía no hemos despegado. Todavía estamos demasiado pendientes de la rentabilidad económica de las instalaciones y poco pendientes de lo que podemos ayudar a nosotros a mejorar y a solucionar el problema del cambio climático que tenemos encima. Es decir, cuando a nadie se le ha ocurrido pensar cuando se compra un coche cuál es la rentabilidad y en cuánto tiempo lo amortiza. Ya te digo yo, nunca, ¿no? Y sin embargo todos no lo compramos, ¿no? Es decir, que estamos todavía demasiado pendientes de decir, ay, ¿esto cuándo lo amortizo? Hombre, no sé. A mí me gusta pensar que a lo mejor yo estoy contribuyendo a un mundo más sostenible también y estoy haciendo algo por el medio ambiente poniendo una instalación de autoconsumo en casa, aunque a lo mejor la amortización sea unos años más y no sea el óptimo económico, ¿no? Yo creo que hay otras rentabilidades, aparte de la económica, como es la medioambiental y la social, que tendríamos que tener en cuenta a la hora de decidirnos a hacer una instalación de consumo fotovoltaico. No todo puede ser, como no lo amortizo, no lo pongo. Hombre, pues si por esa regla de tres, ya te digo yo que muchas de las cosas que compras jamás las compraría, ¿no? Bueno, un iPhone 10 de esos que son tan Por caros. ejemplo, ¿no? Por Pero, ejemplo. pero el tema realmente es que al final, si somos muy realistas, para la gente, pues, lo que le llaman los early adopters, ¿no? Este tipo de cosas, pues es cosas que... Pero lo que es el early majority, que es lo que hace la diferencia, y el late majority, esa gente como no haya... Sí, Como sí. los incentivos económicos no están ahí, entonces... yo sí que creo que ahora el gobierno igual tiene que empezar a compensar un poco más para allá, pero bueno, veremos a ver lo que pasa, porque A ver, a en ver, a teoría el ver. nuevo Real Decreto marca que se va a dar apertura a través de otras reglas y de un nuevo Real Decreto a esta parte de los nuevos business model que dicen. A ver, tenemos dos preguntas más, dos como consideraciones. Mira, la compensación de excedentes que se hace teniendo en cuenta el balance económico de consumo de producción mensual o horario. La ley dice que es horario, pero no lo están haciendo así las comercializadoras. Lo que dice la ley es que las comercializadoras tendrían que hacer un balance horario y darte un valor para esa hora de consumo o de producción, un solo valor. En esta hora o has consumido o has producido. Y eso es lo que te tienen que mandarle la distribuidora, la comercializadora para que te haga el recibo. Sin embargo, no están haciendo eso. Lo que están haciendo es mandándole
un valor de tu consumo mensual y un valor de tu generación mensual. Que no es lo que dice el Real Decreto, y lo están haciendo mal, pero es que si ni aún así conseguimos todavía que no lo abonen, pues imagínate. ¿Qué diferencia hay entre autoconsumo y autosuficiencia? Pregunta aquí Oriol. Bueno, es que en realidad el autoconsumo es la parte de la instalación de tu generación fotovoltaica que puedes consumir. Entonces, tu generación produce 5 kilovatios hora día, pues la parte de eso que va directamente a tu consumo. Dice, bueno, pues yo de esto he consumido 1 kilovatio hora día, o 4 o 5, todos, ¿no? Mientras que la autosuficiencia es el ahorro en factura. Es la parte de lo que la producción fotovoltaica que incide en tu factura eléctrica directa. Es decir, el autoconsumo es la generación directa que va a tu casa fotovoltaica partido por la generación fotovoltaica total, mientras que la autosuficiencia, el numerador lo mismo, pero el denominador es el consumo total de tu vivienda. De manera que la autosuficiencia es la que te marca realmente el ahorro energético en factura, no el autoconsumo, porque el autoconsumo hemos visto una estación muy pequeña, tú consumes el 100%, pero el ahorro en factura es muy pequeño porque la instalación es muy chica. Ok, tenemos consideraciones que deben ser de colegas tuyos que pone, desde la función de renovables se va a seguir presionando para conseguir que la compensación se base o acerque más al balance neto, preservando que las instalaciones de autoconsumo sean lucrativas, no sean lucrativas, sino ahorros, pero como hemos visto en los ejemplos, incluso hay un excedente que no se compensa en los meses estivales, quizá porque no hay consumo o es muy pequeño y en cambio en invierno consumos de la red más porque hay menos horas de irradiación. Claro, no, y bueno, y porque tienes muchas horas de sol en verano, es que en verano, como tienes tantas horas de sol, pues aunque tengas aire acondicionado y lo consumas a las horas diurnas, pues realmente los excedentes son altos. Los excedentes siempre en verano son altos, pero porque las horas son muy altas. Mientras que en invierno, normalmente además si tienes bomba de calor, tienes aparatos de calefacción que funcionan de noche, con lo cual y durante el día los días son muy cortos, con lo cual casi siempre en invierno vas a poder compensar todos los excedentes, mientras que en verano te va a costar más. En cuanto el tamaño de la instalación se te vaya un poco alta, no vas a poder compensar y como la compensación de excedentes es mes a mes, pues va a haber un momento en bueno, es que claro, y es en términos económicos, fíjate que te lo están pagando 3 veces menos, pero claro, en verano tú eres capaz de producir incluso 4 veces más de lo que estás consumiendo con tu instalación fotovoltaica, porque el número de horas es muy alto. Siendo así que el sistema eléctrico se cierra con 4 años de retraso, ¿por qué no se compensa, además de mensualmente, anualmente, y más cuando los excesos o vertidos de autoconsumo son vendidos a precios de tarifa a terceros y en cambio nos pagan a precio de productor y en cambio no se compensa con nuestros consumos de red? Es una injusticia en la que, como siempre, gana el oligopolio, Totalmente de ya que acuerdo. vende nuestros excesos como si fuera su producción y nos cobra por su producción. Efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea que hay muchas cosas todavía que cambiar, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, muchas, claro. También es verdad que por la red y por las redes hay que pagar, o sea, a menos que estés completamente, pero claro, cómo se hace y cómo se compensa es un tema que, claro, requiere mucha charla. Y la última, y ya nos despedimos por hoy, que también vamos de tiempo, es una pregunta que nos llega desde Colombia y pone, en Colombia solo podemos instalar una potencia nominal del 15% de la capacidad del transformador. En ese orden de ideas, ¿se puede instalar un sistema con mayor potencia del 15%? Y adecuarlo sin inyección a la red? Si no tienes inyección a red, no tienes ningún problema. Si no tienes inyección a red, no, porque el transformador no se va a enterar de lo que tú tengas conectado aguas abajo. No conozco la legislación de Colombia, pero en principio si tú vas a tener tensión del transformador para que funcione tu inversor, pero si no tienes inyección cero, en principio, o sea, el transformador puede tener el problema de que tú empieces a inyectar y no tenga capacidad suficiente para que tú le inyectes, pero si la inyección es cero, en principio no tendrías que tener ningún problema. Eso sin conocer la legislación colombiana en profundidad, ¿no? Pero en principio no deberías de tener problema. Otra cosa es que te lo autoricen. No sé si por ahí en la legislación hay algo que te dice que tampoco puedes inyección cero, pero en principio por el transformador no debería haber ningún problema. Tenemos un webinar sobre Colombia, creo que es el jueves de esta semana, si os queréis meter, y ahí está la Asociación Solar de Colombia, y ellos hablan mucho con el tema del autoconsumo, entonces igual es un buen momento para hacer la pregunta. ¿Qué porcentaje de la factura es fija? Nos acaban de mandar una pregunta, digo, bueno, que la respondemos. ¿Qué porcentaje de la factura es fija? Pregunta. Bueno, el porcentaje de la factura fija es la potencia que tú tengas contratada. La potencia contratada es fija, consumas o no,
por cada kilovatio que tengas contratado y por cada día de que lo tengas contratado pagas un canon. Entonces, sí, y sin autoconsumo. O sea que no, eso no tiene que ver con el autoconsumo. Es el fijo por potencia, ese es el que es altísimo en los países de Europa donde más alto es el fijo de tarifa. Sí, además tienes que pagar el IVA en el fijo. Sí, además luego tienes que pagar el IVA. Todos los impuestos. Tú fíjate que estás pagando 88 euros, en el ejemplo que hemos visto, 88 euros por la energía, 185 por la potencia. A eso le tienes que poner las tasas más el IVA y al final es lo que sale la factura. Con lo cual, al final la factura en energía no has pagado nada, o sea, lo has pagado todo en otras cosas, ¿no? Lo cual yo creo que habría que darle una vuelta también a la factura eléctrica porque es injusta. Sabes que nos mandan una pregunta desde YouTube, que hay gente también conectada en YouTube. No sé si te importa, yo sé que estamos mal de tiempo, pero bueno, vamos a acabar. No te preocupes. ¿Cuál es el ahorro está claro, dice, pero cuál es la rentabilidad, madre mía, con y sin batería? Bueno, eso habría que hacer el estudio bien dependiendo de la localidad y del consumo que tengas. Y actualmente lo que pasa es que si te compensan los excedentes, las baterías todavía son caras, mientras que los paneles son muy baratos, ¿no? Entonces, actualmente las instalaciones con compensación de excedentes son las más económicas, son las que mejor salen. Y luego, cuando hablamos de optimización económica, no hay un solo parámetro de optimización, es decir, tenemos que ver qué optimizamos, la tasa interna de retorno, que utilizamos el BAN, que utilizamos, o sea, hay varios parámetros económicos y dependiendo cuál quieras optimizar te pueden salir tamaños de instalaciones distintas. No hay una sola optimización, como bien sabes, en los temas económicos. Depende que busques, pues puedes obtener instalaciones con potencias distintas. Ok, siguen llegando desde YouTube. Para una instalación en una comunidad de vecinos, ¿habría algún consejo para que cada vecino pudiera estimar cuánto necesita y cuánto le costaría? Lo primero que hay que hacer es estudiar Los los datos. consumos, claro. Es que eso no... Pylon data. Aunque son parecidos, claro, no todos tenemos hábitos de consumo distintos, seguramente van a ser muy parecidos, pero claro, habría que estudiar, o sea, habría que pedirle a la distribuidora todos los datos acumulados de los últimos 2 años de todos los vecinos y hacer un estudio de cómo se está consumiendo, qué potencia tenéis contratada y a partir de ahí empezar a diseñar la mejor estrategia para una instalación de consumo compartida. En principio, hasta que no se vean los datos, no se sabe. Pues muchas gracias, Mariano. Yo creo que hemos aprendido un montón de ti y ha habido muchas preguntas muy interesantes. Chicos, todos a por el autoconsumo. Mira, también te manda aquí, muchas gracias, Mariano, ha estado genial. Un abrazo, te dice Paula. Y bueno, pues gracias, Mariano, por compartir con nosotros. Yo creo que es un tema importante. Creo que la educación es importante, ¿verdad? O sea, que cada vez más gente tenga acceso a esta información. Yo, si sepáis, si sois nuevos a las cosas que hacemos aquí en Ata Insights, hacemos muchas cosas que son en plan grandes niveles como para eléctricas, pero también hacemos cosas de autoconsumo, de datos. Así que apuntaros a nuestra lista y bueno, os podéis aparecer a cualquiera de los webinars. Y gracias, Mariano, gracias a todo el mundo que está presente y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros y gracias a la gente que ha estado al otro lado por aguantar la chapa. Y nada, espero que les haya resultado útil y que entre todos consigamos que esto se vaya moviendo en la dirección adecuada que nos hace falta. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos han dicho que ha estado genial, que ha sido muy interesante, así que yo creo que la gente se va contenta. Venga, hasta la próxima. Pues de eso se trata. Hasta luego.